veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, hoy en el repaso de las noticias hubo casi 2 o 3 temas que fueron recurrentes de cuestiones que pasaron en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y tenía que ver con la mirada que podés tener sobre el tema del gobierno socialista en la provincia fundamentalmente, pero también en nuestra ciudad, ¿no? Sí, con una, no sé si novedad, pero con el comentario de siempre de la bendita cuestión económica en la provincia de Santa Fe y cómo eso impacta en las, si se quiere, jugadas políticas de distintos movimientos o personajes que integran la política santafesina. En este caso en particular podemos recordar, como para empezar con el análisis de la semana pasada, la presidenta de la Nación por teleconferencia inaugurando una planta de residuos urbanos, en realidad habilitando ya no la inauguración, sino lo que va a ser en pocos meses más una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para la ciudad de Rosario con fondos nacionales, distintas obras en la provincia de Santa Fe, la semana pasada también en la ciudad de Santa Fe, obras cloacales para el norte de la ciudad con la presencia del diputado Agustín Rossi con el intendente de la ciudad capitalina, digamos, un marco de obras o de aportes de la Nación que vienen de alguna manera a enmarcarse dentro de lo que es el cuestionamiento que hace la gestión socialista a su situación concreta a partir de su administración de déficit presupuestario. La argumentación de los últimos días, concretamente de la semana anterior y del fin de semana del ministro Ciaria, saliendo a decir que el déficit que tiene la provincia de Santa Fe se debe pura y exclusivamente al problema de los fondos que la Nación no le gira a la provincia de Santa Fe, obviando y sin poner en la balanza realmente cuáles son los números de la provincia de Santa Fe, más allá de las operaciones mediáticas que el socialismo intente. De alguna manera vamos a tratar de explicar esos números para dar una explicación en todo caso de tipo más económica, pero que sirve para marcar la situación política. Si el señor director nos acompaña, vamos a ir viendo algunas placas que hemos presentado para que nuestros televidentes vean estos números santafesinos de cara a un hecho trascendente que puede suceder en esta semana, que es la reforma impositiva que se viene la supuesta reforma impositiva que se viene en estos días. Veamos algunos números santafesinos de lo que son los recursos de origen nacional, los llamados ROM. Para el periodo enero-junio del 2011, la Nación le giraba a la provincia en esos fondos 5.682 millones. Para el mismo periodo, en el año 2012, esos números se eleva a 7.015 millones, lo que da un porcentaje mayor del 23,5%. En la placa que viene vamos a anotar, si el señor director lo habilita, lo que es una de las partecitas de esos fondos nacionales, que es el Fondo Federal Solidario, el llamado Fondo Sojero, que es un fondo que fue creado a partir del conflicto del campo, que se distribuye en cada provincia, se coparticipa a cada provincia y que al interior de la provincia se distribuye un 70% para la provincia y un 30% para las comunas. Que fue de alguna manera una novedad que incorporó Cristina Fernández. No tenía absolutamente ninguna necesidad de hacerlo. Quiso compartir que esa pelea que había llevado adelante un sector importante de la sociedad, de la comunidad, y sobre todo avalando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Cristina quiso de alguna manera compartirlo con algunas provincias y Santa Fe fue una de las beneficiadas con este tipo de porque aportes, recordemos, ¿no? Recordemos que en el argumento del 2008 del conflicto del campo era que las provincias como Santa Fe aportaban a la Nación a través de la producción una cantidad de dinero que no volvía de ninguna manera a Santa Fe y que eso podía volcarse de alguna manera a infraestructura. Esa fue la explicación de la creación del Fondo Sojero. Y si volvemos a la placa nuevamente vamos a ver que en 2011 el monto del Fondo Sojero era de 312 millones para siempre este mismo periodo de año, ¿no? El primer semestre del año. Mientras que para el 2012 ese monto trepa a 358 millones, o sea, un 14% más de aumento del Fondo Sojero, que recordemos que además va
pura y exclusivamente a infraestructura, lo que es el fondo sojero. No puede ir para gastos corrientes como pago de sueldos o pago a proveedores. Vamos a ver otra placa, lo que podemos ubicar como las transferencias de capital. ¿Qué son las transferencias de capital? Son los aportes que hace la nación en concepto de obras públicas con recursos nacionales. Un detalle tomado en los últimos 8 años, o 9 años si contamos al 2011 concluido. El 2003 el aporte que hacía la nación fue de 8 millones de pesos a la provincia de Santa Fe, mientras que el aporte en el año 2011 fue de 723 millones, algo así como un crecimiento de más del 8000% en cuanto a los aportes que ejerce la nación para la provincia. Otra placa más, también que sirve para ilustrar, es la de gastos de capital, o sea, qué gastamos, cómo se compone ese gasto, pero que tiene que ver en cuanto a lo que ha presupuestado o los gastos de capital, y de esos gastos de capital que propone gastar durante el año 2012 la provincia de Santa Fe. Esos gastos de capital, bien decimos, obras de infraestructura, por ejemplo, y que sirven para pensar y ver cómo gasta la provincia de Santa Fe a lo largo del año. Vamos a ver en esa placa que para el total del 2012 están presupuestados 3.366 millones de gastos de capital que invierte la provincia de Santa Fe de su presupuesto. ¿Está claro? Bueno, van a ver en el ítem de a la derecha que para el periodo enero-mayo está efectivamente ejecutado, o sea, lo que efectivamente se ha gastado, 591 millones de pesos, lo que representa el 16%. Es lo que dice Bonfatti, va un poco lenta la obra, ¿no? Digamos. Exactamente, en los primeros 5 meses la obra pública solamente se utilizó el 16% de los gastos. Ahora vamos a poder ver la otra placa y vamos a ver que esto no es producto de una situación momentánea de este año, sino que es producto de una situación ya más de tipo estructural. Vamos a ver la última placa, que es un cuadro, a ver si aparece y si alcanzamos a ver que en el 2006, el último año del gobierno, en el penúltimo año del obeidismo, había presupuestado 930 millones y se gastaron efectivamente 1.200 millones, o sea, un 132%. Más ejecutado que en el 2000, exactamente. En el 2007 ya eso tiende a bajar. Fíjense cómo va reduciéndose. La gestión Wiener. Y ya en el 2008, cuando comienza efectivamente la gestión Wiener, pasamos de 1.714 millones presupuestados para gastos a 1.279. O sea, se gastó un 71% menos. Se reduce. Un 29% menos. Y así va bajando hasta llegar al año 2011, donde el número es marcadamente significativo. Ahora bien, ¿esto por qué sucede? Error de tipeo, se olvidan de que tienen que gastar la plata que tienen proyectada y lo subejecutan. No, es parte de una estrategia, si se quiere, económica. Tienen un gran déficit la provincia, un gran déficit que está basado en el gasto que tiene. En el gasto, en su funcionamiento a través de salario fundamentalmente, ¿no? Un Estado que tenía 1.400 millones de superávit al final del gobierno de Bey, situación que nunca fue contrarrestada en los argumentos por parte del socialismo y que hoy permite hablar de 1.600 millones de déficit. Estamos hablando de una diferencia de 3.000 millones de pesos que no se saben explicar de dónde salen y que tienen que ver con esta estrategia de la subejecución. O sea, se proyecta un número, se subejecuta, se gasta menos y entonces al final del recorrido ese número que no se gastó en gastos de capital, valga la redundancia, tienen que ir o van a rentas generales y van para el gasto corriente de pago de sueldo o de manutención del Estado. Manutención del Estado que, entre otras cosas, funcionó con estos famosos 5 nodos y esta administración burocrática superpuesta que ponen en estos nodos, por ejemplo, con las intendencias, con los departamentos. Esto nadie termina de saber en qué se benefició un santafesino con la famosa regionalización y la burocracia que se armó en los 5 nodos, ¿no? Exactamente. El caso de la estructura paralela que en su momento se creó en el API, que generó muchísimos conflictos. Digo, un escenario económico que explica la necesidad de la reforma impositiva, que está basada en una situación de mal manejo, si se quiere, económico, y la necesidad de rediscutir en serio
para qué se va a hacer una reforma impositiva que tal vez sea necesaria, pero que en las argumentaciones, echándole la culpa al gobierno nacional, no nos parece que esté la solución a los verdaderos problemas de la provincia. Bueno, y para hacerlo un poco más claro, preguntaremos a cualquier santafesino que haga un ejercicio de memoria intentando pensar cuál puede ser una de las grandes obras que se hayan hecho en la provincia de Santa Fe. Y no hay duda que una de ellas es el acueducto, pero también digamos que para la provincia estaban planificados 4 acueductos y el único que se ejecutó fue el que se hizo con capitales nacionales. También preguntemos lo mismo para la ciudad de Rosario. Piensen en alguna gran obra que se haya hecho en la ciudad de Rosario en los últimos tiempos. Y puedo decir la ampliación de avenida de circunvalación, el mejoramiento de los accesos a través de las rutas, todo lo que es camino y posiblemente la reparación de lo que fue el Parque España. Le vamos a decir que sigan pensando porque todas esas obras se hicieron con dinero del gobierno nacional. Así que sigan ejercitando qué puede haber hecho la municipalidad para mejorar desde la obra pública la calidad de vida de los rosarinos. Incluso cuando hablamos de esta planta para el reciclaje de basura, pensemos que no solamente se mejora la calidad de vida de los rosarinos, sino todo lo que es el área metropolitana, porque era basura que se enterraba primero en Pérez, después en Ricardo, de alguna manera eliminando esos basurales a cielo abierto que iban a parar a las afueras de Rosario. Bueno, sigan ejercitando y piensen alguna de las obras que pudo haber hecho o la municipalidad en Rosario o el gobierno provincial en toda la provincia. Miguel, gracias por la información precisa con el tema de los datos, te agradecemos y ya son 20:55, se nos está yendo, el futuro tiene historia y vamos a ir al último bloque, el de gobierno, el de la realidad internacional. Gracias nuevamente, Miguel. No. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.